Muy buenas jóvenes, esto es ahora para la Química Vegetativa 1, la semana 10. Vamos a revisar los que son los productos entregables de la semana 10, que son el producto 29 y el producto de laboratorio, ¿no? Cosas que son del mismo tema, que son de la fórmula empíricas y la fórmula moleculares vistas en la lección 10 que tenemos también aquí sobre la semana que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, menciona que la fórmula empírica se denomina también su fórmula mínima, ya que expresa la relación más sencilla o mínima entre los elementos que constituyen un compuesto. O sea, es una fórmula principalmente pues inicial, no la verdadera, de esos compuestos, ¿no? Y en base a unos cálculos que tenemos que sacar, por ejemplo, si te dan los porcentajes, pues está muy bien, también los pueden sacar ustedes. Y una serie de cálculos sencillos se puede obtener cuántos átomos va a presentar cada elemento en esa fórmula empírica. Y después obtener la fórmula molecular, donde ya sería la fórmula verdadera de dicho compuesto, que también tenemos aquí un sencillo cálculo, donde n es el número, demuestra cuántas veces la fórmula empírica está contenida en la fórmula molecular, y a su vez, una vez sacados los valores, pues ya podemos sacar la verdadera fórmula que nos estén pidiendo, ¿no? Entonces, con esta lectura, que tenemos aquí en una lectura sencilla de 3 páginas que están en su plataforma, podemos sacar los siguientes ejercicios. Entonces, en el producto 29 tenemos varios ejercicios. En el primero dice, utilizando las masas atómicas del carbono, nitrógeno e hidrógeno, determina si la fórmula química de la nicotina corresponde con los valores aportados por Ortigosa. Ok, tenemos que sacar primeramente la fórmula mínima de esa que se llama nicotina solamente, no te pide que saque la fórmula molecular, y tenemos que hacer los siguientes pasos, ¿no? En el caso del primer ejercicio, pues tenemos su porcentaje del elemento de cada uno y la masa atómica que le corresponde. Para sacar la relación atómica sería dividir estos valores de la relación atómica, o sea, el porcentaje, en este caso el primero es 73.3, entre la masa atómica aquí que es 12.01. Si hacemos esta división, te va a dar un resultado de 6.1, ¿no? Redondeado. Yo sé que sale valores pues más con demasiados decimales, pero vamos a redondearlo para que quede mucho mejor. Lo mismo ahora con el hidrógeno, los 9.6 entre la masa atómica 1.008. Si hacemos la división, te da un valor de 9.5 redondeado. Continuamos con el nitrógeno, 17.1 entre 14.01. Si lo dividimos, nos va a dar un valor de 1.2 redondeado. Ya tenemos este pequeño cálculo, y para sacar la relación atómica que nos corresponde sacar los números enteros, tenemos que obtener pues una sencilla división. Vamos a dividir estos valores que nos dieron en cada uno de los átomos de la relación atómica entre masa atómica sobre el menor valor de esas tres. El menor valor de los tres fue el 1.2, ¿no? Entonces aquí sería 6 puntos entre 1.2, acá 9.5 entre 1.2, y aquí pues sería 1.2 entre 1.2. Si hacemos la división de cada uno, pues aquí vamos a tener los números enteros que van a necesitar. En el caso del primero, 6.1 entre 1.2 te da como 5.08 feriecita decimales, pero nos piden que saquemos nada más el número entero, sería 5. Para el siguiente, si hacemos la división que tenemos ahí, la respuesta nos da en número enteros un 8. Y en el caso del último, pues este sí da un valor número entero de 1. Quiere decir que la fórmula mínima de la nicotina es la siguiente: C5, H8 y el nitrógeno pues simplemente 1. Y ya tenemos la primera respuesta de ese ejercicio. Para el segundo ejercicio menciona sobre el ácido láctico con sus porcentajes, pues esta parte de la que nos interesa, ¿no? Sus porcentajes, y nos piden que saquemos la fórmula empírica y molecular. Dice que aquí, para sacar obviamente la fórmula molecular, necesitamos la masa molecular de ese compuesto. Dice que su masa molecular es de 90.08. Bueno, en base a los datos que nos dan, vamos a obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular de dicho compuesto. Bueno, aquí tenemos los tres elementos que lo conforman: carbono, hidrógeno y oxígeno, con sus diferentes porcentajes. Bueno, tenemos que sacar también la masa atómica de ellos. Si lo sacamos en una tabla periódica, pues la masa atómica del carbono es de 12.01. Entonces aquí vamos a escribir esas unidades que tiene de masa atómica. En el caso del hidrógeno sería 1.008, y en el caso del oxígeno pues redondeado de 16, entonces lo vamos a escribir de esta forma, 16.
Aquí, pues, para sacar la relación atómica entre masa atómica, recuerden que es dividir el porcentaje, que es el 40%, entre su masa atómica, que es 12.01. Si lo obtenemos, esta solución nos va a dar un valor de 3.33, ¿no? Tiene muchos decimales, pero vamos a dejarlo como 3.33. Para el caso del hidrógeno sería 6.71 entre 1.008. Si lo dividimos, pues nos da un valor de 6.66. Para el caso del oxígeno dividimos 53.29 entre 16. Si hacemos la división, también te da 3.33. Ahora, si queremos sacar la relación atómica con sus números enteros, recuerden que es dividir ese valor que nos dio anteriormente entre el menor de todos de esos tres valores. Bueno, el menor de todos fue 3.33. Quiere decir que aquí pues nos va a quedar esta división 2 entre 3.33 para obtener dichos números, enteros que pues tengo que escribir para la fórmula empírica, ¿no? Entonces, para el caso del primero te da un número 1, para el caso del segundo te da 2, para el caso del tercero te da 3. La fórmula empírica nos va a quedar entonces como un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Para cómo puedo sacar la fórmula molecular, ese es otro dato, ¿no? Me están pidiendo la fórmula verdadera de ese compuesto. Para sacar la fórmula molecular, pues tengo que hacer primeramente una serie de operaciones donde N es igual a la masa atómica molecular. Había mencionado que era 90.008 entre la masa atómica de la fórmula empírica. Entonces tenemos que sacar aquí la masa atómica de esta fórmula empírica. Recuerden que el carbono y el oxígeno tienen 12 y 16. Si lo sumamos tienen 28. Más 2 del hidrógeno pues tiene 30. Entonces así 30 redondeado nos va a quedar. Esto da un valor de 3. Quiere decir que la masa molecular vamos a multiplicar por 3 veces la fórmula empírica. Obviamente ese 3 se lo pasamos a cada elemento. Quiere decir que su fórmula verdadera es C3H6 oxígeno 3. Ese vendría siendo ya la fórmula molecular de ese compuesto. Para el caso de la pregunta 3 dice, la alta temperatura que se alcanza dentro del pistón, menciona ahí, tenemos unos compuestos, nitrógeno y oxígeno con sus porcentajes, también tenemos que sacar sus masas atómicas y moleculares. Para sacar la masa atómica, en el caso del nitrógeno es 14.01, le vemos en la tabla periódica. La masa atómica del oxígeno es 16, ahí lo tenemos. Recuerden que aquí es dividir el porcentaje entre la masa atómica de cada uno. Acá pues sería 79.55 entre 16. Bueno, aquí no me va a alcanzar el espacio de cada uno. En el caso del primero te da 2.2. En el caso del segundo te da 4.3. Vamos a dividir la relación atómica, que sería 2.2 entre 2.2, dado que fue el menor de los dos. Aquí sería 4.3 entre 2.2. En el caso del primero te da 1, en el caso del segundo te da 2, redondeado. Entonces la fórmula empírica menciona que es NO2. Ahora, ¿cómo tenemos la fórmula molecular? Bueno, si sacamos la fórmula empírica, la masa de la fórmula empírica son dos oxígenos, un nitrógeno, viene siendo 32 más 14 da 46. Es la misma que la masa molecular. Entonces, si nos dio la misma valor la masa empírica que la molecular, quiere decir que la masa molecular sigue siendo NO2, ¿no? No va a cambiar. En el caso de la pregunta 4, se menciona lo siguiente, ¿no? Que tenemos los porcentajes de calcio, azufre y oxígeno. Dice que la masa fórmula es de 136.007. Ya tenemos las masas atómicas, no ocupamos investigar. Simplemente vamos a dividir primeramente 29.44 entre 40.08, ¿sí? Luego 23.55 entre 32.07. Y el otro pues sería 47.01 entre 16. Bueno, tenemos que obtener la relación atómica de esos elementos. En el caso del primero, si dividimos estas dos cantidades, 29.44 entre 40.08, vamos a obtener el valor de 0.73, ¿no? 0.73. Lo voy a poner aquí de una vez porque no me alcanzó el espacio en esta parte.
Lo mismo acá en esta parte, pues sería 0.63 redondeado. Y acá a la división del último nos da un valor de 2.93. Obviamente tenemos que hacer aquí la división entre el menor de los tres. El menor de los tres fue 0.73. De todo vamos a dividirlo entre 0.73 al parecer. En el caso del primero pues te da 1 la división, en el caso del segundo te da 1 y en el caso del último te da 4 de división, número entero. La fórmula empírica que se busca entonces sería un calcio, un azufre y 4 oxígenos. Vamos a sacar la fórmula molecular. Primero hay que sacar pues cuánto es la masa atómica de la fórmula molecular, ¿no? Calcio pues tiene 40.08 más 32 del azufre, viene siendo 72.15, ¿no? 72.15 más los 64 del oxígeno, que son 4, son 136.15. Quiere decir que, bueno, es mayor que la masa molecular, pero en un poco decimales. Pero es casi igual, quiere decir que también la fórmula molecular no va a cambiar a la hora de dividirlo. Entonces así nos va a quedar también la misma respuesta. Para la pregunta 5, dice lo siguiente: se sometió a calentamiento una muestra, ¿no?, ahí, de 5.75 de hierro en polvo, sobre abajo y más, en presencia de oxígeno. Se menciona que al reaccionar completamente el hierro, la masa del compuesto obtenido fue de 8.0779 gramos. ¿Cuál es la fórmula empírica y la fórmula molecular si la masa de la fórmula del compuesto es de 159.7? Ok, aquí tenemos que salió 5.65 de la masa de hierro, solamente que al reaccionar completamente con el oxígeno se formó un compuesto con esta cantidad. Quiere decir que aquí pues tenemos que sacar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, si esta fue la masa total, quiere decir que el restante fue oxígeno. Entonces, si restamos esta cantidad, los 8, entre los 5.75, vamos a tener los de oxígeno, que ya restándolo, pues sería un valor de 2.4279. Ahora, ¿cómo sacamos los porcentajes? Para sacar los porcentajes, recuerden que si este valor es 100% en el compuesto, tenemos que hacer una sencilla regla de 3, ¿no? Una sencilla regla de 3 que es, pues viene siendo multiplicar 5.75 por 100 y lo que salga lo divido entre la cantidad de 8.0729. El porcentaje del primero me va a dar un valor, le tiene que dar un valor de 69.94%, y en el caso del segundo, pues ya nomás restamos 100 menos esa cantidad que nos dio anteriormente, nos va a dar 30.06%. Ahora sí, ya tenemos la masa atómica, tenemos que hacer la división. Vamos a dividir los 69.94 entre los 55.85. En el caso del oxígeno sería los 30.06 entre 16. No me caso el espacio para hacer la división. Vamos a poner aquí una relación atómica. En el primero me da un valor de 1.25, en el segundo te da un valor de 1.88. Obviamente aquí en la relación atómica tenemos que dividir entre el menor de los dos, que el menor de los dos pues fue 1.25 para ambos. En el caso del primero te dio un número entero 1, en el caso del segundo te da 1.5. Vamos a escribirlo como 1.5, no podemos escribirlo como 2. No, ahorita van a ver por qué, ¿no? Quiere decir que, bueno, la fórmula empírica del compuesto es FeO, y aquí pues el elemento pues se puede escribir como 1.5 o simplemente como 3 medios, ¿no? A lo mejor sí sería válido escribirlo como FeO2, ¿no? Pero mejor conviene escribirlo así en fracciones, porque al sacar la fórmula molecular lo tengo que obtener ya obviamente como desde la fórmula, ¿no? Ya tengo la masa fórmula. Aquí vamos a escribir N es igual a los 159.7 entre la masa de la fórmula empírica. Bueno, si sacamos la masa de la fórmula empírica, nos da un valor de 87.85. Esto ya sería un valor de 1.82, que esto ya sí se puede redondear a 2. Quiere decir que si esto ya lo multiplicamos por 2, el valor, nos va a dar lo siguiente, nos va a dar 2 hierros y 3 oxígenos, ¿no? Porque aquí los dos se eliminan, más se queda el número 3.
Por eso no lo quería redondear a 2 al principio, que te iba a dar 2 hierros y 4 oxígenos, dado que no hay una fórmula que diga de ese tipo. Este sí existe, es el óxido férrico, ¿no? El que nos va a dar. En el caso del último ejercicio que tenemos aquí a continuación, se conoce un óxido de elemento AX o Y y este contiene un 80.34% de A. Si la masa de A menciona es 4.087 veces mayor que la masa del átomo de oxígeno, ¿cuál será la fórmula empírica del óxido? Y también identificar a qué óxido metálico corresponde. Bueno, aquí tengo un porcentaje de A. El porcentaje de oxígeno puede restar 100 menos esta cantidad. Para el porcentaje de oxígeno sería 19.66. Aquí la masa atómica del valor de A es multiplicar 16 por 4.087. Esto si lo sacamos te da 75.392. Ahora si sacamos las operaciones vamos a dividir primero 80.34 entre 65.392. La primera parte nos va a salir un valor de 1.23 redondeado. En el caso del segundo sería 19.76 entre 16. Si hacemos la división te da 1.23. Dado que es el mismo valor, pues se va a dividir todo entre 1.23 para ambos. En el caso del primero, pues te va a dar un 1. En el caso del segundo también te va a dar un 1. Quiere decir que la fórmula empírica es AO, nada más. Tenemos que identificar a qué tipo de óxido metálico corresponde. Ok, para poder identificar en la tabla periódica, el que tiene valor de 65.392 más o menos a que se aproxima a esa masa es el zinc. Quiere decir que se está hablando del óxido de zinc. Incluso esta es la fórmula molecular del óxido de zinc, dado que el zinc tiene valencia más 2 y el oxígeno menos 2, y así nos va a quedar. Entonces de esta forma se resuelven los ejercicios del producto 29. Para el caso del producto 30, que viendo la práctica de laboratorio, también sobre la fórmula empírica. Algunas pues sí son sencillas de sacar, otras sí la dificultad aumenta. Entonces en la primera parte que tenemos aquí, para obtener, dice los porcentajes de cada uno, está mencionando. Se mencionan los porcentajes de cada uno para obtener su valor y pues tenemos que obtener la fórmula empírica de dicha sustancia, ¿no? Bueno, para obtener la fórmula empírica de dicha sustancia tenemos ya sus valores, ya incluso redondeado, ¿no? Es dividir, pues en el caso del primero sería los 11.11 entre 1 y en el caso del segundo es 88.89 entre 16. Nos va a quedar pues ese cálculo, ¿no? Aquí la relación atómica del primero, pues nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar que es 11.11 simplemente. En el caso del segundo es 5.55. Recuerden que aquí tenemos que hacer una división, ¿no? Como en el anterior, entre el menor de esos dos valores, el menor fue 5.55 al parecer, ¿no? Entonces, al dividir estos dos, del número entero tenemos el primero un 2 y en el caso del segundo un 1. Quiere decir que esta fórmula, la fórmula empírica, la primera que le corresponde sería del H2O. Es el elemento de agua, ¿no? Entonces, esa es la fórmula empírica que nos va a quedar. En el caso del segundo, se habla sobre la nicotina. Aquí pues tenemos que tener esos valores. Recuerden que aquí vamos a dividir primeramente los 74.03 entre 12. Acá sería el 8.7 entre 1. Acá 17.3 entre 14. En el caso del primero, pues te va a dar un valor de 6.2 redondeado. En el caso del segundo te va a dar un valor de 8.7 y en el caso del tercero te va a dar un valor de 1.2 redondeado. Aquí vamos a dividir pues 6.2 entre el menor de los tres, que fue 1.2, luego 8.7 entre 1.2 y acá pues 1.2 entre 1.2. En el caso del primero, el número entero que le va a salir va a ser un 5, el otro va a ser un 7 y en el otro va a salir un 1. Quiere decir que la fórmula empírica, en este caso de la nicotina que se menciona, es de C5H7 nitrógeno 1, ¿no? En el caso de la 3, si se fijan bien, la 3
es la misma del producto 29, ¿no? Aquí la tenemos, es el mismo ejercicio número 5 del producto 29. Entonces esta respuesta que nos dio del producto 29 se la vamos a escribir en la respuesta de la parte 3 del producto 30. Entonces es la misma, ¿no? No, ¿para qué repetir la misma que ya se hizo, ¿no? Como quien dice. Estos son los productos que se tienen que, así, bueno, de esta forma se resuelven los productos 29 y 30 de la semana 10 de química. También se finaliza la unidad 2 de esta materia, y ya la semana que viene, la semana 11, ya sería la unidad número 3. Bueno, sería todo y nos vemos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.